Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Quiero darte la más cordial bienvenida al origen de tu legado. Empecemos por el principio. ¿Qué es un multinivel? Te estarás preguntando. Vamos a la definición que encontramos en Wikipedia. El marketing multinivel, multilevel marketing o MLM por sus siglas en inglés, es una estrategia controvertida de mercadotecnia donde los asociados son retribuidos no solo por las ventas que ellos generan, sino también las ventas realizadas por los individuos que forman parte de su estructura o su red. Esa es la definición que podemos encontrar en Wikipedia. Ahora bien, vamos a los ejemplos. Una imagen dice más que 1000 palabras. Primero, ¿cuál es el modelo o cómo es un modelo de distribución tradicional? En pantalla estamos viendo un modelo tradicional donde tenemos una empresa que genera un producto o un servicio. Pero para que pueda llegar al cliente final tiene que pasar por un transportista, un mayorista y un minorista. Y la empresa tiene que invertir grandes cantidades de dinero en publicidad para que el cliente final pueda comprar este producto con los minoristas y así obtener el producto. Pero del 100% del pago del cliente final, solamente el 20% se queda a la empresa, el 80% se reparte entre todos los intermediarios y la mayor cantidad se va a la publicidad. ¿Cómo funciona con el marketing multinivel? Misma imagen, nada más que la empresa llega al cliente final a través de los distribuidores o empresarios independientes, que estas personas conectan con el cliente para ofrecer el producto a través de la publicidad de boca en boca. Con esto la empresa se evita o elimina a los intermediarios, transportistas, mayoristas, minoristas y sobre todo la publicidad. Y ese 80% que antes repartía entre todos estos intermediarios, ahora lo hace a través de incentivos, comisiones o bonos con los distribuidores o empresarios independientes, con los networkers. Es un sistema muy poderoso que funciona muy bien. Ahora bien, ¿esto es algo nuevo? No. El network marketing o marketing multinivel se trata de un modelo que nació en 1940 en Estados Unidos y que se mantiene vivo hasta nuestros días. Dato curioso, en México, del 2022 al 2023, nada más en México la industria multinivel creció un 14%. En 2023 se facturaron en la industria 102,000 millones de pesos. Así es que es una industria de mucho dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el primer problema? ¿Por qué hay tanta gente allá afuera echándole hate y odiando y echándole tierra a la industria del multinivel? El primer problema es que al ser un modelo tan exponencial y que funciona muy bien, muchas empresas y pseudo líderes se han aprovechado de esto para engañar y estafar a las personas. ¿Y esto qué es lo que provoca? Lo que provoca son el origen de los sombríos. ¿Quiénes son los sombríos? Los sombríos son las personas que han estado en redes de mercadeo, pero que no han tenido resultados o que fueron estafados, engañados, abandonados. Entonces el sombrío dice, como yo sufrí en las redes de mercadeo, ahora que se chinguen todos, todos van a sufrir igual que yo. Y son las personas que más le tiran hate a la industria diciendo que son estafas piramidales, ya te lavaron el cerebro, te van a robar, no funcionan, todos son fraudes y bla, 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 bla. Hablan desde su ignorancia y desde su frustración y con una sed de venganza. Ahora bien, ¿todo multinivel es malo y no sirve? No. En pantalla estás viendo el top 10 de las empresas que más facturaron el año pasado en todo el mundo. Empresas de multinivel. Y en primer lugar vemos a Amway. Amway normalmente se mantiene en primer lugar. Incluso nosotros como networkers consideramos a Amway como el padre de la industria porque, ahorita te lo voy a contar, toda esta información la puedes encontrar en la página Business for Home.
no solamente aparece el top 10, aparece el top 200, 300, las empresas que más facturaron el año pasado. También puedes encontrar al top 10 o el top 100, top 200 de los líderes en la industria que más dinero ganan y cuánto están ganando, perdón, y en qué empresa lo están haciendo. Vamos al origen de Amway y por qué es considerado el papá de la industria o el padre de la industria, que incluso hay una ley que lleva su nombre. Aquí nos vamos a meter a la historia de dos personajes, Rich DeVos y Jay Van Andel, 1944, estamos en plena revolución industrial, acá venimos de terminar una segunda guerra mundial, y Rich DeVos y Jay Van Andel encuentran una publicidad donde estaban invitando a un nuevo negocio, un nuevo sistema de negocio, modelo de negocio. Rich DeVos y Jay Van Andel llegan a un salón donde hay muchas sillas, hay un escenario, llega una persona, llegan muchas personas a reunirse, llega una persona que sube al escenario y empieza a hablar de Nutrilite. Habla de Nutrilite, habla de los beneficios de los productos, del sistema, del plan de compensación, de la forma de trabajo, todo esto. Rich DeVos y Jay Van Andel quedan enamorados, quedan fascinados con esta presentación y se registran a la empresa. Empiezan a trabajar, les empieza a ir muy bien, pero estamos hablando de 1944 y estamos hablando que esta industria nació en 1940. Era algo nuevo y también era algo nuevo para Estados Unidos. Entonces el gobierno, al desconocer cómo funcionaban estos esquemas, el gobierno lo que hacía es que demandaba a las empresas que empezaban a crecer demasiado. Y estas empresas, al ser demandadas, la primera limitante que le ponían a las empresas es que no podían reclutar a más nuevos. Cuando les caía una demanda, no podían reclutar a más nuevos. Se tenían que mantener solamente con las compras de la gente que ya estaba y con las ventas que hacían estas personas que ya estaban antes de la demanda. La mayoría de las empresas quebraban, no soportaban la presión de estar nivelando, o más bien estas empresas sobrevivían al principio a hacer algo nuevo con los nuevos que iban entrando y con la venta de los productos. Cuando eran demandadas y les quitaban un brazo, pues obviamente las empresas se caían. Esto le pasa a Nutrilite. Rich DeVos y Jay Van Andel deciden tomarse un año sabático, hacen un viaje a Brasil en velero y en Brasil descubren un químico natural que combinado con otros químicos hacía productos de limpieza muy buenos para el hogar. Sacan su línea de productos de limpieza, pero lo hacen ya bajo la marca de Amway. Ahí es donde nace Amway. Amway se funda en 1949. Ahora bien, estos empiezan a trabajar, empieza a crecer la red, les empieza a ir muy bien y como cualquier empresa que le empezaba a ir muy bien, en 1974, ojo, se fundó en 1949 y la demanda llegó hasta 1974. Para que se den cuenta que una empresa no se hace de la noche a la mañana, toma su tiempo. Y nosotros como networkers también toma su tiempo. 1974, la empresa ya era muy grande, llega una demanda de Estados Unidos. Hasta este entonces, todas las demandas que hacía Estados Unidos terminaban con el cierre de las empresas porque no podían soportar o no podían seguir sobreviviendo las empresas con estar reclutando más gente. Entonces llega la demanda Amway. En 1974 cierran las puertas a nuevos distribuidores, pero aquí pasa algo interesante. Amway durante los próximos 5 años no solamente sobrevive, sino que cada año sigue creciendo en volumen de venta. Y esto sin reclutar nuevos distribuidores. Y en 1979, Amway le gana la demanda a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, se convierte en la primera empresa de redes de mercadeo en ganarle una demanda al gobierno de Estados Unidos, y a partir de ese momento queda la ley Amway, que lleva su nombre como tal, donde se establecen todos los mecanismos, todo lo que tiene que llevar una empresa de red de mercadeo para no caer en el tema de que se considere una estafa o que sea mal visto como tal, que se convierta en ilegal como tal. Entonces, por eso nosotros decimos que Amway es el padre de la industria, porque hay un antes y un después de esta demanda. Entonces, si hay empresas que lo hacen bien ante la ley, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siguen tirando tanto hate y por qué odian a la industria? Aquí entramos al segundo problema. Y el segundo problema es que nos han mentido.
En pantalla estamos viendo un organigrama de una empresa tradicional. ¿Qué vemos? Vemos un esquema multiniveles. Hay diferentes niveles. El trabajo tradicional también es un multinivel. Pero ¿qué crees? También es una pirámide. Toda estructura social es piramidal. Una empresa tiene un dueño, tiene vicepresidentes, mandos intermedios, supervisores y empleados. La iglesia tiene un papa, sacerdotes, cardenales, obispos, hasta los feligreses. El gobierno tiene un presidente, senadores, diputados federales, gobernadores, bla. Ojo aquí, toma nota, toda estructura social es piramidal. Entonces, ¿por qué digo que nos han mentido y que nos han engañado? Nos han hecho creer que el problema somos nosotros como networkers y el multinivel, diciendo que el multinivel es un esquema piramidal. Cuando lo que vemos en pantalla, vemos la comparación entre un trabajo tradicional y un multinivel, y es exactamente lo mismo, los dos son un esquema piramidal. Entonces, ¿qué es a lo que llaman esquema piramidal? En realidad se llama esquema Ponzi. Eso es lo que es, entre comillas, estafa. Y ahorita vas a ver por qué lo pongo entre comillas. Para esto vamos al origen del esquema Ponzi. Con ustedes les presento a Carlo Ponzi, un ítalo estadounidense que realizó su esquema más famoso, que lleva su nombre, en 1919. Ojo con el dato, 1919, la industria multinivel nació en 1940. Yo soy de las personas que cree que las empresas que dieron origen al multinivel se inspiraron de Carlo Ponzi. Ahora bien, ¿cómo funcionaba este esquema que se hizo tan famoso? 1919, acabamos de terminar la Primera Guerra Mundial, Europa está en caos, muchas personas de Europa viajan o se van a Estados Unidos a buscar el sueño americano, entre ellos muchos italianos, entre ellos Carlo Ponzi, y en aquella época la única forma de poderte comunicar era a través del correo postal, a través de cartas. Ya había una entidad mundial que emitía los sellos postales y cada mes emitía un informe público donde se venía todas las estampillas postales que había en circulación hasta en ese momento o en el momento presente. Ahora bien, ¿qué fue lo que descubrió Carlo Ponzi? Carlo Ponzi se dio cuenta que una estampilla que compraban en Italia costaba, por ejemplo, $1, mandaban las cartas en Estados Unidos estas estampillas las podía vender y las podía cambiar por estampillas estadounidenses, pero las estampillas estadounidenses tenían más valor y las podía vender por $3. Podía ser un 3-1. Yo vendía una estampilla por $1 en el correo postal y a cambio me daban yo la podía intercambiar y me daban una gringa o una estadounidense que costaba 3 veces más. Entonces decía, aquí hay una oportunidad. Entonces él empieza a juntar las cartas de sus amigos y familiares cercanos que recibían de Italia, quitaba los sellos postales o las estampillas, las iba y las cambiaba por estampillas gringas. Estas estampillas las vendía y obtenía una ganancia. Entonces Carlo Ponzi dice, y si junto dinero para comprar más sobres de más personas, no solamente italianas, de otros países, las cambio por estampillas gringas, las vendo, aquí ya hay un negocio. Entonces Carlo Ponzi empieza con amigos, familiares y cercanos a decir, oye, estoy juntando dinero para un negocio. Les explicaba más o menos el negocio y les decía, si tú, el de dinero que tú me des, en 45 días te voy a regresar el 50%. Si me das $100 hoy, en 45 días te regreso 150. O si me das $100 hoy y te esperas 90 días, en 90 días te regreso $200. Carlo Pozzi empieza a juntar mucho dinero, empieza a hacer esto, le empieza a pagar los intereses a las personas como buenos chismosos que somos los humanos, empezó a correr el chisme por todos lados y a Carlo Ponzi le empezaron literalmente a caer toneladas de dinero,
pero toneladas, a tal grado que Carlo Ponzi se convierte en una superestrella. Se convierte en un rockstar de la industria en aquel momento, de la sociedad. Lo empiezan a entrevistar en periódicos, en revistas, en muchos, muchos lados. Y una de estas revistas o de estas entrevistas llega a manos de un maestro en una universidad, en la Universidad de Boston, que era un maestro de matemáticas, que lleno de envidia y rabia dice, ¿cómo es posible que un italiano que no tenga educación esté ganando más dinero que yo, que soy un maestro en matemáticas en una universidad prestigiada? Entonces, al ser maestro de matemáticas, este maestro envidioso lo que hace es que se pone a hacer números y descubre algo. Se da cuenta de que la cantidad de dinero que manejaba Carlo Ponzi contra la cantidad de estampillas que deberían de existir no coincidía. Pero como él tan solo era un maestro, no era un reportero, contacta a un reportero y le dice, ¿sabes qué? Tengo algo que te puede interesar. Le enseña los números y le dice, fíjate que acabo de descubrir que por la cantidad de dinero que maneja Carlo Ponzi deberían existir en el mercado, en circulación, 160 millones de estampillas postales. Pero la Organización Mundial Postal acaba de publicar su informe y dice que nada más hay en circulación 27,000 estampillas. Con estos datos, el reportero empieza a investigar, no investiga nada, crea un anuncio, un reportaje sensacionalista, amarillista, sabemos cómo son los reporteros, diciendo esquema, es un esquema, una estafa de Carlo Ponzi, no es cierto, bla, 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 o sea, lo hace así como muy patillo, la gente lee este reportaje, la gente corre a la casa de Carlo Ponzi a recuperar su dinero. Ahí sucede algo que incluso lleva un término que se llama room bank, que es cuando todos, si todos los que estamos en Banorte corremos a sacar nuestro dinero, Banorte quiebra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todas las personas fueron a reclamar su dinero y obviamente Carlo Ponzi sí regresó el dinero, pero se hizo todo un show tan famoso, tan grande, llegó a oídos de Estados Unidos lo demandó, lo metió a la cárcel, bla, 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 y pues bueno, de ahí la famosa historia del esquema Ponzi. Pero si te fijas, Carlo Ponzi estaba pagando los dividendos, estaba pagando los rendimientos, todo iba bien, sino hasta que alguien abrió la boca. Si no, yo creo que el día de hoy, Carlo Ponzi sería dueño del banco más grande del mundo, pero con rendimientos que ningún banco podría sostener. Ojo ahí. Entonces, ¿las pirámides son o no son buenas? Vamos a ir un poquito más profundo. En la pirámide tenemos tres vórtices. Nosotros como personas incluso tenemos tres vórtices que conforman una pirámide. Tenemos el espíritu, la mente y el cuerpo. ¿Pero por qué crees que están de esos colores? Porque también representan los tres elementos primordiales: fuego, agua y tierra. ¿Pero qué crees? También representa lo que más nos importa: amor, salud y dinero. Entonces, ¿las pirámides son buenas, son malas? Las pirámides nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia como seres humanos. El triángulo ascendente o pirámide ascendente representa el cielo. El triángulo descendente o pirámide descendente representa la tierra. ¿Qué pasa cuando las pirámides se fusionan? Nace la estrella de David, el símbolo de Salomón. Este símbolo ha tenido muchos, muchos nombres a lo largo de la historia. ¿Pero qué crees? El triángulo, la pirámide ascendente también representa lo masculino y el triángulo descendente o pirámide descendente representa lo femenino. ¿Y qué pasa cuando se fusiona? Otra vez nace o se forma la estrella de David o el símbolo de Salomón, el escudo de Salomón. Ahora, ¿qué ves aquí? La representación gráfica del ser humano en su femenino y masculino existiendo entre el cielo y la tierra. Este es un pergamino que tiene más de 3,000 años. Algo sabían nuestros antepasados sobre el tema de los triángulos y las pirámides. Ahora bien, los pitagóricos y Da Vinci.
Pitágoras, entre muchas de las cosas por los cuales es famoso, es más famoso por el tema de que él, ojo, no descubrió, le puso el nombre del teorema de Pitágoras. Quien realmente descubrió el teorema de Pitágoras o este teorema, esta fórmula para sacarle los ángulos a los triángulos, fue Hermes Trismegistro, también conocido como Thoth, que era el dios del conocimiento en Egipto. Por algo, en esta imagen, Pitágoras en su mano derecha está sosteniendo una pirámide en representación de que su conocimiento viene de Egipto, viene de las pirámides. Nos podríamos quedar una hora hablando de esta imagen porque tiene muchísimo simbolismo. Nada más aquí el tema principal es uno, de dónde viene el conocimiento de Pitágoras, y dos, a través de este conocimiento, él fundó la escuela de los pitagóricos, donde hablaban de música, arte, química, matemáticas, música, muchas cosas. ¿Y por qué hablo de los pitagóricos y qué tiene que ver con Da Vinci? Porque de los pitagóricos se desprenden varias escuelas, entre ellos la escuela de los masones. Y Da Vinci era un masón. Y una de sus pinturas más famosas es el hombre Vitruvio. ¿Y qué vemos en el hombre Vitruvio? Otra vez la estrella de David, el símbolo de Salomón, o la representación, la fusión de dos pirámides, ascendente y descendente, masculino, femenino, el cielo en la tierra. En las religiones, ¿hay una pirámide aquí? Sí, también está, hay una pirámide aquí. Tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. También tenemos tres vórtices y las religiones también saben del poder de las pirámides. Y la élite del poder, algo saben que nosotros no. Sí, también en sus billetes de $1, en el reverso de los billetes está la pirámide con el ojo que todo lo ve. ¿Qué tiene que hacer una pirámide de Egipto en un billete de Estados Unidos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer pirámides de éxito. Pero eso lo vamos a ver en vivo y a todo color. Si te gustó, comparte, dale like, agradece a la persona que te pasó este video y nos vemos el miércoles a las 8:30 p.m. por Zoom. Pídele el link del Zoom a la persona que te envió este video. Quien estuvo contigo fue nada más y nada menos que Quique García o Quique Céfiro y nos vemos cuando nos tengamos que ver. Hasta la próxima. Chao, chao.